Muy buenas noches para todos, es un gusto saludarlos. Esto es Sala de Prensa, como siempre con los temas que son noticia, el análisis aquí en este espacio, Sala de Prensa, y hoy para hablar de salud, porque Así Vamos en Salud ha entregado un corte de cómo ha avanzado justamente las cuentas del Gobierno Nacional desde el año 2022 hasta el año 2026, cómo evolucionaron, qué decisiones se tomaron, precisamente cuáles fueron los indicadores. Esto fue presentado en las últimas horas por Así Vamos en Salud. Y precisamente el presidente, el director de Así Vamos en Salud, es el exministro de Salud, Augusto Galán, que está esta noche con nosotros. Lo saludamos inicialmente. Señor Augusto Galán, bienvenido. Gracias por estar en Sala de Prensa. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Mucho gusto en estar con ustedes. Claro que sí. Y también esta noche tenemos otra voz que nos va a acompañar, ayudar a entender un poco sobre estos cortes de Así Vamos en Salud. Es Denise Honorio Silva, es el vocero de Pacientes Colombia, también muy conocido por el doctor Augusto Galán. Denise, bienvenido. Buenas noches. Pablo, buenas noches, cordial saludo. Doctor Galán, un abrazo especial. A los dos, muchas Buenas gracias. noches, Denis. Mucho gusto. Por estar con nosotros. Bienvenidos a Sala de Prensa. Vamos a empezar a tener una conversación. Vamos a arrancar con usted, doctor Augusto Galán, y vamos a arrancar porque nos vamos a ir yendo por focos de este panorama, de este informe entregado por Así Vamos en Salud. ¿Cómo recibe el presidente electo Abelardo de la Espriella hoy en día precisamente el tema de salud en Colombia? ¿Cómo está el tema de salud en Colombia a grandes rasgos? Pues a grandes rasgos, Pablo, es un paciente en unidad de cuidado intensivo con falla multisistémica. Es un paciente que tiene problemas respiratorios porque no tiene acceso a la prestación de los servicios de manera adecuada, porque no tiene un sistema circulatorio adecuado por falta de liquidez y de flujo de recursos en el sistema, lo cual afecta a todos los agentes del sistema, porque tiene retención urinaria, tiene una falla renal debida justamente a una retención de cuentas por pagar, de una cartera vencida muy elevada, porque no tiene un adecuado sistema neurológico debido a una falta de gobernanza adecuada y porque no tiene una confianza adecuada, lo cual es como una inflamación generalizada en el sistema. Entonces es un paciente en falla multisistémica que los indicadores muestran debilidades prácticamente en todos ellos. Hay unos que han mejorado algo, pero en general es un deterioro muy significativo en acceso, en financiamiento, en salud pública, en el FOMAC, que fue un piloto o ha sido como el planteamiento de un piloto que el gobierno nacional pretendía presentar para todo el sistema, y una falta de cumplimiento de unas órdenes de la Corte Constitucional que han afectado a todo el sistema de salud. Cuando usted me dice es un paciente en unidad de cuidados intensivos con múltiples fallas, pues de inmediatamente nos vamos con el vocero de pacientes que nos ayuda a alimentar esta conversación esta noche. Denise, ¿esto es cierto? ¿Esto se refleja? ¿Este es el día a día de los pacientes en Colombia, Denise? Pablo, para nosotros en estos 4 años con el gobierno del presidente Gustavo Petro, estamos 100% de acuerdo con el doctor Galán, y tal vez lo definiríamos en 3 cosas. Uno, es que hay una crisis humanitaria y financiera, donde los pacientes pasamos de ser pacientes a ser las víctimas del sistema de salud, y las víctimas exigimos verdad, justicia, reparación y no repetición. Cuando hacemos énfasis en la reparación, es que los responsables de la crisis tienen que responder. Y esta historia no se puede repetir en ningún otro gobierno. Es la primera situación. La segunda es que los pacientes, como son víctimas, entonces hoy tienen que decidir, ¿compran alimentos o compran medicamentos? Porque en este gobierno se presentaron en el cuatrenio cerca de 10 millones de peticiones, quejas y reclamos. Quiere decir que son 10 millones de historias de vida de pacientes que el Estado colombiano les falló por el tema de la reforma. Y lo tercero es que definitivamente tenemos que pensarnos qué hacer para salir de esta crisis tan espantosa en la que está el sistema de salud. Hoy el sistema cambió. Quiero
preguntarle por otro tema, doctor Augusto Galán, y también a Denise, y seguir conversando sobre el informe. Pero es que hoy en la tarde se conoció, y ya precisamente se dio la confirmación por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella, que Ana María Vesga es designada como ministra de Salud. Y como estamos hablando de posibles salidas ante una crisis que ustedes me están planteando al inicio de este programa, ¿cómo ven la llegada de Ana María Vesga anunciada en horas de la tarde por el presidente electo? Doctor Augusto. Pues yo lo veo como una decisión muy acertada. Primero, es una persona muy conocedora del sistema de salud. Tiene más de 9 años en el sistema de salud, desde diferentes posiciones en la Cámara de Industria Farmacéutica de la ANDI, en la vicepresidencia de salud de la ANDI, en ASEMI, el gremio de las aseguradoras. Pero además de conocer el sistema de salud y de que la conocemos muy bien en el sistema de salud y sabemos quién es una persona con gran capacidad de liderazgo, con gran capacidad de escucha, de diálogo, de búsqueda de concertación. Hemos trabajado con ella en los últimos 3 años y le reconocemos esos aspectos. Es una persona con gran inteligencia emocional. Entonces, en la medida en que ella logre conformar, junto con el presidente de la República, un equipo de trabajo que sea capaz, que sea con experiencia, con conocimiento del sistema de salud y asuma un liderazgo orientado a la inclusión del sector salud, al diálogo con el sector salud, a la escucha del sector salud y al reconocimiento que no lo ha habido en los últimos 4 años de esas capacidades que el sector salud tiene con base a experiencia de diferentes agentes del sistema de salud y de gremios, pues el sistema de salud podrá evolucionar en unas tareas complejas que se avecinan, pero que con ese mandato y con ese liderazgo, pues podrá hacerse. Sí, ya vamos, insisto, esta noche en seguir analizando el informe de Así Vamos en Salud, pero Denise, yo también quiero su opinión al respecto de la designación de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud en búsqueda de esa salida que necesitamos para la crisis de salud que hay en el país. ¿Qué opina al respecto? Coincidimos plenamente con lo que acaba de mencionar el doctor Augusto Galán. Y nosotros en Ana María encontramos 3 virtudes. 1 es un nivel gerencial total. 2, conocimiento pleno del sistema de salud. Y 3, es una mujer de diálogo con todos los sectores y todos los actores del sistema de salud. Eso lo aplaudimos, es un perfil totalmente diferente y a Dios gracias que es diferente a lo que tenemos hoy en el Ministerio de Salud. Pero también tenemos algunas dudas y estamos seguros que ella la va a manejar con integridad y con ética. Estamos seguros que la doctora Ana María Vesga, ministra designada, no será notaria de ningún sector, específicamente de las EPS, y que tiene varios retos. El primer reto es a partir del 7 de agosto hacer la declaratoria de crisis humanitaria dentro del sistema de salud y conformar un puesto de mando unificado para mirar qué vamos a hacer con los cientos de miles de pacientes que son víctimas porque el Estado los abandonó. Ejemplo, tienen el no suministro de medicamentos y el tema de la atención. 2, dar cumplimiento a los autos de la Corte Constitucional para hacer los ajustes a la UPC 2021-2024 y hacer el ajuste a la UPC 2025-2026. Y que las EPS pues definitivamente paguen los excedentes porque el Estado no puede pagar las deudas de los terceros. Y 3, que tal vez para nosotros es un pilar, es generar confianza con todos los actores del sistema de salud, poniendo a los pacientes, cuidadores y equipos de salud en el centro del sistema de salud. Entonces, celebramos claramente la llegada de la doctora Ana María Vesga. Nos queda como el sinsabor, Pablo y doctor Galán, que de los últimos ministerios haya sido el de salud. Pero
ya tenemos ministra y eso nos genera tranquilidad. De los últimos ministerios que hayan designado, ¿se refiere usted, Denise? Sí, porque ya teníamos 16 Sí, pero ministerios. entonces ahí le pregunto Faltaba una cosa salud. al doctor Augusto Galán. Sí, ¿Será que la tardanza en esa designación tuvo algo que ver de pronto con buscar la persona más idónea? Solo es una pregunta. Yo estoy convencido de eso, Pablo. Creo que justamente la demora radicó en buscar la persona más idónea. O sea, es una persona que no tiene compromisos políticos. Es una persona que, como bien se ha dicho, reconoce o conoce muy bien el sistema de salud y la hemos conocido en su accionar y en su actuación. No representa intereses políticos, no va a representar intereses individuales. Seguramente ha trabajado con actores del sistema de salud y los ha representado, pero estoy cierto y seguro que una vez llegue al Ministerio de Salud, dirigirá los destinos del sistema, interpretando a todos los agentes del sistema y con una capacidad de diálogo con todos ellos. Lo hemos visto y lo hemos constatado a lo largo de estos años y estoy seguro de que pues sí, hay retos, hay dificultades, no va a ser fácil el proceso, vamos a tener que trabajar de manera conjunta, es posible que tengamos en algunos momentos diferencias, pero también estoy seguro. Hemos perdido al doctor Augusto Galán. Me voy a quedar conversando unos segundos con Denise mientras recuperamos entonces la comunicación con el doctor Augusto Galán. Denise, quiero que volvamos al informe de Así Vamos en Salud porque me surge una pregunta importantísima que tiene que ver con la intervención. El informe de Así Vamos en Salud habla de la intervención que se ha dado, por ejemplo, a las EPS, a diferentes entidades de salud que ha hecho el gobierno nacional, pero muchas personas, y lo establece el informe, dicen que ha sido peor, digamos, el remedio que la enfermedad. ¿Qué decir frente a esas intervenciones, Denise? En el gobierno del presidente Duque se intervinieron, Pablo, 12 EPS, 12. En este gobierno se intervinieron 9 EPS. ¿Dónde radica la diferencia? Es que las 12 EPS que intervino el gobierno del presidente Duque sumaban un 10, un 15% de la población. En el gobierno del presidente y tenían mejores interventores y mayor control. En el gobierno del presidente Petro, inicialmente fueron 9 EPS, hoy son 7 EPS que en población son cerca de 20 millones de colombianos. Eso equivale al 40% del total de la población. Y en los 2 años larguitos de intervención, Pablo, superamos 38 interventores en las 7 EPS. Eso es una vergüenza monumental. El nivel de corrupción se disparó, el nivel de PQRs, el aumento de la cartera y la ausencia total de la Superintendencia Nacional de Salud. Y siempre nos daban como que el mismo estribillo, escúcheme el término de estribillo, que la UPC era suficiente. Y si la UPC era suficiente, el gobierno alcanzó a manejar el 52% de la población y de los recursos dentro del sistema de salud, porque cuando se interviene una EPS, pues queda en cabeza del gobierno responder por la garantía del derecho fundamental a la salud, y no lo hicieron. Entonces la plata era suficiente, el nivel de corrupción se disparó, los órganos de control fallaron y los pacientes fueron las víctimas. Ahí hay una particularidad frente al tema de la intervención que tiene que ver con la nueva EPS, que es la EPS que tiene más usuarios en el país, porque dice el informe textualmente, y lo leo textual, dice: la falta de información permite que no se haya dado precisamente algún tipo de control en ese sentido, es decir, la falta de información sobre las cuentas de la nueva EPS. ¿Esto suma a esa crisis, Denise? Indiscutiblemente, recordémosle, Pablo, a su audiencia, que para el cálculo de la UPC, pues, las EPS tienen que enviar la información y dentro de los requerimientos de la información también está la información financiera. La nueva EPS, la intervención inició en el 2024, pero recordemos que en el 2023 el gobierno nombró a un agente que fue el doctor Aldo Cadena.
y el doctor Cadena manifestó públicamente que los recursos eran insuficientes y que tenían serios problemas con la información. Los estados financieros del 2023 los entregaron parcialmente, sin auditoría, en el 2026. Y obviamente eso afecta el cálculo de la UPC. Es determinante tener información clara, precisa, oportuna y confiable para poder tomar las medidas en salud. Pero el tema de la nueva EPS es crítico. En los 2 años de intervención pasaron 7 gerentes financieros, 7 gerentes de contratación, y la planta de personal se incrementó y no pasa nada. Hubo una indolencia total de la Superintendencia Nacional de Salud para frenar esta crisis al interior de la nueva EPS, que tiene cerca de 11.500.000 personas afiliadas a esta EPS y que el gobierno es dueño del 51% de las acciones de la nueva EPS. Regresa esta noche. Muchas gracias, Denise, por esa respuesta. El doctor Augusto Galán, porque ya habíamos entonces hablado de Ana María Vesca y ahora estábamos conversando sobre los puntos importantes del informe y mencionábamos el tema de la intervención. Y decía yo que en parte de la intervención o del informe hablaban de que ha traído más dificultades el remedio que la enfermedad. El tema de la intervención, doctor Augusto. Y hablábamos, por ejemplo, de la falta de cuentas, falta de información de la nueva EPS. Resumamos. ¿Cómo han visto ustedes desde Así Vamos en Salud las intervenciones a las entidades de salud en Colombia? Creo que está silenciado el micrófono ahí un segundo, doctor Augusto, por si acaso. Ahí está mejor. Ok. ¿Ya me oye? Sí, señor. Bueno, esto, a ver, le comento. Perdón, que estoy tratando de organizar Tranquilo, esto. tranquilo. Cosas de lo que pasan en vivo. Sí, estamos en vivo esta noche, adelante. A ver, en el tema de las intervenciones, pues las intervenciones lo que están demostrando es algo que ya sabíamos. No son el mecanismo adecuado para solucionar los problemas que tiene la CPS y las entidades en general del sistema de salud. Una intervención pierde los órganos de gobierno apenas se interviene, desaparece la junta directiva, desaparece la asamblea, desaparecen los pesos y contrapesos al interior de la organización y la gobernanza se debilita y queda en cabeza de una sola persona la gobernabilidad de la entidad. Una sola persona que toma todas las decisiones. Entonces, lo que han nombrado en este gobierno son personas que no conocen el aseguramiento, que no han manejado una EPS. Ninguno de los agentes interventores tiene suficiencia o ha tenido suficiencia en el conocimiento del manejo de entidades semejantes. Entonces, el resultado, pues en gran medida es previsible, porque no ha habido la gerencia, la administración y la visión más allá de simplemente una gestión operativa del día a día, pero sin conocimiento de lo que es la gestión integral de riesgos. Ya regresamos con el doctor Augusto Galán. Sí, adelante, lo estamos escuchando. Adelante. Les decía que sobre la CPS, pues esos interventores que se han designado no tienen el suficiente conocimiento, no han tenido el suficiente conocimiento de lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos. Ahí ha habido la falla. Y en el caso de la nueva EPS, pues adicionalmente hemos tenido un secretismo y una falta de transparencia y de conocimiento sobre sus estados financieros y sobre su capacidad operativa. Entonces, el resultado pues es desafortunado, pero apenas natural, teniendo en cuenta esas consideraciones. Y eso estaba advertido y vinimos advirtiendo a lo largo de este tiempo. Ahora, el gobierno que inicia, pues va a tener, como en un paciente con falla multisistémica, no puede precipitarse a tomar intervenciones y decisiones de cirugía mayor. Tiene que estar el paciente, reconocer en qué estado está, cuál es la real situación de la nueva EPS y de las EPS intervenidas antes de tomar decisiones. Pero fundamental, estabilizarlo y buscar atender con prioridad los pacientes más vulnerables que tiene hoy.
Hay un tema que también menciona el informe, estoy desarrollando, digamos, puntos específicos del informe, vuelvo con Denise, que es el tema de las PQRs, de las quejas que aumentaron en este gobierno. ¿Cómo se traduce eso en el día a día para los pacientes? Paulo, nosotros tenemos PQRs documentadas de más de 650 días donde pacientes con enfermedades crónicas no han recibido medicamentos, citas médicas, y cada vez que se envían a la superintendencia hay un reproceso, y es un reproceso intencional. Dejan vencer la prescripción médica, la orden de la cita o del procedimiento y cierran la PQR con esa intencionalidad. Cada vez que un usuario presenta una queja, es porque tiene una barrera de acceso al sistema de salud. Y por eso es que los pacientes pues tienen que decidir, compran algunos medicamentos, porque tenemos que decirle a la audiencia que no todos los medicamentos se encuentran en las farmacias de la esquina. Un medicamento para enfermedades huérfanas, para cáncer y para muchísimas patologías no se encuentra en las farmacias porque históricamente el sistema de salud siempre ha facilitado, siempre ha entregado estos medicamentos a la población. Ese es un tema. El otro tema es el que tiene que ver con las PQRs, es todo lo que tiene que ver, Pablo, con el cierre de servicios sanitarios. Ejemplo, esta semana 46 hospitales de Antioquia le cerraron los servicios a Consalud, porque Consalud no paga oportunamente. Y eso aumenta automáticamente las PQRs. En los 4 años, solamente la Superintendencia Nacional de Salud superó los 7.5 millones de PQRs. Pero las EPS, por eso es que nosotros hablamos de 10 millones, también reciben PQRs porque no todos los ciudadanos acuden a la Superintendencia Nacional de Salud. Para nosotros, hoy la superintendencia es una bolsa politizada, de empleo. Y no hemos tenido un superintendente que cumpla con sus funciones de inspección, vigilancia y control. Y es claro, la Superintendencia Nacional de Salud no sabe vigilar los recursos del sistema, y tal vez ahí es donde la doctora Ana María tiene un reto enorme, es vincular a la superintendencia financiera para que trabaje conjuntamente con la superintendencia de salud para vigilar para dónde es que se están yendo los recursos del sistema de salud. Sí, hay un tema ahí sobre, porque vamos a darle, digamos, una mirada final a este programa esta noche, pero hay un tema ahí sobre las PQRs y es que aumentaron un 79%. Doctor Augusto Galán, ¿algo por decir frente a las quejas? No, pues que demuestra los problemas de liquidez del sistema, que demuestra que eso condujo a un incremento en las barreras de acceso a la prestación de los servicios, que demuestra también que ha afectado mayormente a los pacientes más vulnerables, a los pacientes con enfermedades huérfanas, a los pacientes con enfermedades de alto costo, con enfermedades como el cáncer, como por el acceso a medicamentos, por la falta de acceso a medicamentos, pacientes que han perdido sus tratamientos que venían recibiéndolos regularmente. El sistema no operaba 100% de manera perfecta antes del 2022, pero los pacientes tenían acceso mucho mejor al que hoy estamos viendo. El problema de fondo, Pablo, es que este gobierno, por razones ideológicas fundamentalmente, entendió mal la problemática del sector. Y la problemática del sector en materia de acceso era que había un desbalance entre la demanda de la población en la prestación de los servicios frente a la capacidad y a la oferta de clínicas, hospitales, recurso humano, etcétera, etcétera, de la oferta para atender esa demanda. Y el gobierno nacional consideró que eliminando las EPS, o sea, que eliminando los gestores de la demanda que debían representar o que deben representar adecuadamente a los pacientes, esos gestores de la demanda, esos operadores de la demanda, iban a solucionar los problemas de la oferta. Sí. Y lo que logró fue profundizar los problemas de la oferta, y es lo que estamos viendo con esa
incremento en las peticiones, quejas y reclamos y tutelas como nunca habíamos tenido en el sistema de salud. Hay un tema que nos insisten mucho aquí en Noticias Caracol, en Caracol en Vivo, Noticias Caracol en Vivo, y es también mirar, digamos, lo que viene hacia adelante, tratar de plantear el problema, que de hecho lo hemos hecho esta noche, pero también tratar de plantear una solución. Entonces, para eso tengo dos ejercicios. El primero, el trino del presidente electo Abelardo de la Espriella, donde habla de Ana María Vesga. Este trino lo voy a leer a continuación y ya viene la pregunta final, la recta final de este programa. Dice entonces el trino: la salud de los colombianos no admite más espera. Durante demasiado tiempo millones de familias han sufrido las consecuencias de un sistema en crisis. Esta realidad empieza a cambiar. Hoy le doy la bienvenida a Ana María Vesga como ministra de Salud de la Patria Milagro, dice el presidente electo. Abogada con maestría en Economía de la Salud y una reconocida capacidad para construir acuerdos y liderar transformaciones, asume la responsabilidad de recuperar un sistema que debe volver a poner a las personas en el centro de cada decisión. Dice el presidente electo, su tarea será liderar un plan de choque para garantizar atención oportuna, abastecimiento de medicamentos, estabilidad para el talento humano en salud y el saneamiento financiero del sector, mientras construimos un modelo más eficiente, transparente, solidario y fortalecido en las regiones. Y le pido el favor a mi equipo de Noticias Caracol en Vivo que volvamos al informe, porque el informe al final de Así Vamos en Salud dice lo siguiente: el próximo gobierno deberá evaluar con rigor los resultados de estas medidas, fortalecer la transparencia financiera y adoptar planes verificables de recuperación que protejan el flujo de recursos hacia hospitales, clínicas, proveedores y trabajadores de la salud. Fíjese, doctor Augusto Galán, que coinciden tanto el presidente electo como ustedes en el informe de parte de la posible solución que tendría el sistema de salud en Colombia. Vuelvo con usted, doctor Augusto. Tres factores inmediatos, tres decisiones inmediatas que necesita el sistema de salud para salir de esta crisis. Hemos tenido un liderazgo errado a lo largo de los últimos 4 años. Tiene que ser convocante, sustentado en los principios legales, en la Constitución y basado en la evidencia. Convocante, dialogante con los diferentes agentes del sistema de salud. Segundo, hay que conseguir liquidez inmediata al sistema de salud. Los recursos se tienen que conseguir, hay manera de hacerlos. Estamos hablando de más o menos 9-10 billones de pesos que tienen que incorporarse en el próximo e inmediato futuro al sistema para que mejore la operación y para que logremos eliminar barreras de acceso. Y tercero, focalizar adecuadamente esos recursos que les llegue realmente a los pacientes que necesitan hoy esos recursos. Esa emergencia humanitaria que ha mencionado el gobierno entrante tiene que estar orientada a eso, a solucionarle la problemática de los pacientes. Y tenemos la experiencia de la pandemia, sabemos cómo se hace y lo que se requiere es ese liderazgo que convoque al sistema de salud y se oriente en la dirección de caracterizar muy bien la población que requiere esa atención de manera inmediata y llevarle esos resultados y esas necesidades. Lo vivimos en la pandemia. Hoy estamos ante lo que llamamos en el sector salud la sindemia, que son múltiples condiciones médicas que necesitan atención urgente. Antes era una sola durante la pandemia, ahora son varias y hay los mecanismos para hacerlo. También a Denise el mismo ejercicio, 3 decisiones inmediatas que deba tomar el gobierno para salir de esta crisis o que se deban tomar en materia de salud. Adelante con sus conclusiones. Desde el 7 de agosto, declaratoria de crisis humanitaria dentro del sistema con un puesto de mando unificado con la participación de todos los actores. La primera. El segundo, lo que dice el doctor Augusto Galán, los 10 billones de pesos de los que tanto hablaron en la pandemia para generar liquidez dentro del sistema y analizar el cumplimiento de los autos de la Corte Constitucional. Esa es la segunda. Y el tercer gran reto es definitivamente
convocar a todos los técnicos del Ministerio de Salud que fueron despedidos en este gobierno para devolverle la capacidad técnica al Ministerio de Salud y que se le garantice a la doctora Ana María Vesga, ministra designada, autonomía para conformar su equipo de trabajo y recuperar las entidades adscritas al Ministerio de Salud, como la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, el Instituto Nacional, el INVIMA, la Superintendencia y definitivamente el cancerológico. Grandes retos tiene la doctora Ana María Vesga, pero cuenta con todos los actores del sistema para trabajar y sacar adelante el sistema de salud. A los dos muchas gracias, al doctor Augusto Galán por ese informe de Así Vamos en Salud, a Denise por su lucha con los pacientes en el país, por seguir, digamos, en este proceso en medio de tantas crisis. Vamos a estar muy conectados con ustedes para saber cómo avanza entonces esa posible solución al sistema de salud. Augusto Galán, exministro de Salud, director de Así Vamos en Salud, gracias por estos minutos esta noche. Muchas gracias, Pablo, mucho gusto, Denise, en verlo. Estamos claro hablando. Que sí. Denis, un abrazo. Feliz noche. Pablo, muchísimas gracias y solo un comentario adicional. La salud no es de izquierda ni derecha. La salud es de todos los colombianos y es un derecho fundamental. Bueno, ese comentario me parece interesante. La salud no es de izquierda ni de derecha, porque es que una persona que necesite un tratamiento urgente, que necesite un medicamento, unas pastillas, un proceso, una intervención, hombre, no está pensando en materia política, está pensando en que necesita un sistema de salud, por supuesto que le responda. Esto fue Sala de Prensa. Ustedes, la sintonía, continúen con nuestra programación.